Vamos a resolver este ejemplo del cálculo de variaciones y lo haremos por el método de ecuación de Euler. Entonces tenemos el siguiente funcional, que es j de x igual a una integral definida del tiempo inicial al tiempo final con la siguiente función objetivo, que es t a la x' con su respectivo diferencial de t. En este caso no se nos presentan condiciones iniciales o también llamadas restricciones, por lo que encontraremos una solución general, por lo que se va a considerar automáticamente nuestra trayectoria óptima. Entonces, el primer paso es identificar nuestra función objetivo. Vamos a escribir nuestra función objetivo. Quiere decir que es f, que es la función objetivo, y vamos a escribir es lo que está dentro del paréntesis, que es t Euler a la x'. Ahora bien, en este caso, ya que identificamos lo que viene siendo la función objetivo, pues el paso siguiente es encontrar la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x. En este caso, si nos fijamos bien en la función objetivo, vemos que no tiene la variable x, sino x' específicamente, por lo que t Euler a la x' va a jugar el papel de constante, por lo que la derivada de una constante pues va a ser 0. Entonces aquí es 0. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x'. Vemos que sí se puede derivar con respecto a x'. Tenemos t a la x'. Entonces t va a jugar el papel de una constante. Vamos a recordar lo visto en cálculo diferencial sobre las derivadas exponenciales con base Euler. Esta va a ser la siguiente regla de las derivadas exponenciales con base Euler. Tenemos una función exponencial, es decir, Euler elevado a una función, en donde u me va a representar la función. Entonces, si recordamos lo visto en cálculo diferencial, pues la derivada de Euler a la función pues va a ser la derivada de la función que multiplica por Euler a la función. Entonces esa función está en términos de la variable independiente, que en este caso lo estamos manejando con x'. Entonces vamos a derivar parcialmente con respecto a x'. Si derivamos Euler a la x', porque esto es u y se está derivando con respecto a x', pues la derivada de x' con respecto a x' pues va a ser 1. Entonces ese 1 se va a multiplicar por la constante t, es decir, que viene siendo t Euler a la x', mientras que esa función no se le resta una unidad, como se ha visto tradicionalmente en las derivadas. Entonces la derivada parcial con respecto a x' de la función objetivo pues es esto mismo. Ahora bien, de ese resultado que nos salió, es decir, de la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x', derivarlo implícitamente con respecto al tiempo. Es decir, que debemos recordar que la variable x y x' pues viene siendo la misma variable dependiente, es decir, que x depende de la variable t. T es la variable independiente, quiere decir que es la variable del tiempo. En resumen, quiere decir que x es una función que depende de t, es decir, x depende de t, pero también x' depende de t. Entonces vamos a hacer esto de acá, su derivada, por lo que esta vez sí se deriva con respecto a t y esta x' pues depende de t, por lo que en resumen tenemos dos funciones con la variable independiente que es t, pues que se están multiplicando. Entonces se va a efectuar la regla del producto de funciones. En este momento no sé cuál es ese resultado, pero vamos a recordar lo visto en cálculo diferencial, que son las derivadas de un producto de funciones. Esta es la regla del producto de funciones si queremos encontrar su derivada. En el lado izquierdo viene siendo la forma en donde dos funciones se están multiplicando y quiere encontrarse su derivada. En el lado derecho, pues viene siendo la fórmula de la derivada del producto de funciones. Debemos identificar los elementos f y g. Entonces, para esta función, pues la f va a ser la primera parte de la multiplicación o del producto, mientras que g va a ser la segunda parte del producto de funciones. En este caso, pues la primera parte pues viene siendo t, porque es una función en términos de la variable t, y la g es la segunda parte, que es Euler a la x', porque esa x' pues depende de t. Entonces requiere de sus respectivas derivadas, porque la regla del producto de funciones me lo está pidiendo, es decir,
que aquí yo tengo f y g y aquí necesito sus respectivas derivadas. Se van a derivar con respecto a t. Si derivamos con respecto a t, esta t, pues su derivada es 1. Y entonces aquí, ¿cuál va a ser la derivada de Euler a la x'? Hay que considerar la regla de exponenciales de base Euler, en donde u es una función. Entonces ya tenemos esta regla. Entonces esa parte depende del tiempo, por lo que quiere decir que si derivamos x' con respecto a t, están de acuerdo que va a ser xb'. Esa xb' pues va a ser lo que viene siendo u'. Entonces es la derivada de la función. Quiere decir que el resultado de la derivada de Euler a la x' pues va a ser simple y sencillamente xb', que va a multiplicar por Euler a la x', porque se están derivando con respecto a t. Entonces ya tenemos estos cuatro elementos, se van a sustituir a la regla del producto y eso va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la derivada que se hizo con respecto a x' parcialmente de la función objetivo. Quiere decir que vamos a sustituir la regla del producto de funciones, que es f por g', que va a ser igual a la derivada con respecto a t de la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x' de la función objetivo, que este es el objetivo en este caso, de encontrar su derivada con respecto al tiempo. Es una derivada implícita, por eso se deriva con respecto a t en esta parte específicamente. Entonces ahora sí vamos a sustituir lo que viene siendo estos elementos. Entonces f', pues en este caso vale 1, se va a multiplicar por g, que en este caso es x e a la x', más el signo de más de la regla. Vamos a sustituir la letra f, que viene siendo t, y se va a multiplicar por la derivada de g, que es xb' Euler a la x'. Entonces vamos a simplificar esta multiplicación, bueno, esta suma de multiplicaciones, por lo que en este caso la derivada con respecto al tiempo de f de x', pues va a ser igual a 1 por e a la x', pues simplemente va a ser Euler a la x' más t por xb' Euler a la x', pues simple y sencillamente pues va a ser txb' Euler a la x'. Entonces ya obtuvimos la derivada con respecto al tiempo, es decir que ya conseguimos el objetivo y ya encontramos sus anteriores dos derivadas, que son las parciales. Entonces ahí vamos a recordar la ecuación de Euler. Recordemos que esta es la ecuación de Euler, o también llamada ecuación Euler-Lagrange, que viene siendo el resultado de la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x de la función objetivo entre la derivada que se hizo con respecto al tiempo de la derivada que se hizo parcialmente con respecto a x'. Es decir que vamos a igualar los resultados que se nos dieron, específicamente el 0 y todo este mismo. Entonces la ecuación de Euler-Lagrange pues va a ser 0 igual al resultado de esta derivada, que en este caso es e a la x' más txb' Euler a la x'. Entonces el objetivo de esta ecuación de Euler es despejar la variable de la derivada o la derivada de la variable de mayor orden, es decir, despejar xb' específicamente. Entonces aquí tengo yo el factor Euler a la x'. Podemos aplicar el factor común, es decir que vamos a extraer Euler a la x'. Por lo que en este caso se va a considerar lo siguiente, que es 0 igual a Euler a la x', que va a multiplicar, aquí en este caso va a ser 1, el primer elemento, más txb'. En este caso, si lo quiero comprobar, el factor común, pues decimos que Euler a la x' por 1, pues viene siendo Euler a la x'. Y txb' por Euler a la x', pues va a ser básicamente txb' Euler a la x'. Entonces ya podemos despejar xb', pero para eso la ventaja aquí tenemos el 0, podemos deshacernos de Euler a la x', está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Voy a poner la igualdad, digamos, al revés y vamos a decir que es 1 más txb' y esto va a ser igual a 0 sobre e a la x'. 0 entre algo, pues simplemente pues nos da 0, por lo que 1 más txb' va a ser igual a 0.
Ahora bien, ya podemos despejar con más facilidad x b'. Vemos que esta constante nos está estorbando, está sumando, pasa al otro lado, restando. Entonces tenemos tx b' que es igual a menos 1, porque se está sumando, está en positivo, pasa al otro lado negativo. Ahora para despejar x b' tenemos t que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, por lo que x b' va a ser igual a menos 1 sobre t. Ahora sí, en este caso ya podemos integrar dos veces porque debemos encontrar el valor de x, quiere decir que nuestra trayectoria óptima o solución general. Trayectoria óptima porque automáticamente no tenemos lo que vienen siendo las condiciones iniciales. En un principio no se nos plantearon. Entonces, cabe resaltar que debemos encontrar sus debidas integrales. Entonces, debemos encontrar primeramente lo que viene siendo x', es decir, si integramos x b', quiere decir que es una prima menos, es decir, que es la primera integral. Debemos llegar hasta el valor de x, que es la segunda integral. Entonces vamos a recordar lo visto en cálculo integral. En este caso se va a utilizar la siguiente regla. Esta regla la pueden buscar en cualquier libro de cálculo y también en internet, si es de su preferencia. Entonces vemos una igualdad, lo que viene siendo 1 sobre t con su respectivo diferencial de t en una integral. Esto es igual al logaritmo natural de t más constante de integración. Entonces aquí yo tengo negativo, entonces el resultado va a ser el mismo, solamente cambia el signo, es decir, menos logaritmo natural de t más constante de integración. Pero aquí como van a ser dos integrales, pues solamente se va a poner constante de integración 1. Por lo que su integral pues va a ser de la siguiente manera. Menos logaritmo natural de t más constante de integración 1. Entonces ya obtuvimos lo que viene siendo la primera integral. Es decir, que debemos encontrar el valor de x, que es lo que más importa porque consiste en encontrar dos integrales. Ahora bien, vamos a integrar menos logaritmo natural de t más constante de integración 1. Se van a hacer por separado. Es momento de encontrar su segunda integral, es decir, el valor de x. En este caso se nos quiere integrar lo que viene siendo menos logaritmo natural de t más constante de integración 1. Aquí tenemos las siguientes reglas, específicamente la segunda. Esto se puede buscar también en cualquier libro de cálculo o por internet. Esto se demuestra mediante la integración por partes. Si no saben cómo integrar logaritmo natural de t o quieren ver cómo se demuestra esto en integración por partes, pues les dejo el ejemplo que he resuelto en la descripción de este video. Ahí pueden observar cómo se integra el logaritmo natural de t, pero en este caso lo hice con x, la variable x, por lo que su resultado viene siendo t que va a multiplicar por logaritmo natural de t menos t más constante de integración. Esta es una cosa. Entonces el resultado es positivo, es decir que tengo el más logaritmo natural de t con su respectivo diferencial de t, pero aquí tengo el signo negativo. Es prácticamente lo mismo, pero lo que va a cambiar es el signo negativo que va a multiplicar por todo el resultado, pero aún así sigue siendo positiva la constante de integración. No hay que olvidar eso. Ahora bien, la integral de una constante con su respectivo diferencial de t, pues viene siendo la constante con la variable que se está integrando, dice que se va a multiplicar, asegurando que C1 es una constante, más otra constante de integración. Entonces aquí cabe destacar que yo tengo menos logaritmo natural de t. Entonces, bajo esta regla, pues su resultado va a ser lo siguiente. Vamos a poner el signo negativo y vamos a integrar logaritmo natural de t, que prácticamente lo tenemos, pero va a ser de la siguiente manera, que en este caso es t, que va a multiplicar por logaritmo natural de t, cerramos corchete, y luego menos t. Bueno, aquí en este caso, pues aquí se tomo como referencia sumarle la constante de integración, pero como esa es una integración, digamos, en una parte, pues no se va a tomar en cuenta la constante de integración. Entonces, cuando ya tengamos los resultados de esas integrales, ya le sumamos lo que viene siendo otra constante de integración, que es decir, más C2. Entonces cierro corchete, que es decir que este es el resultado de esta integral. Ahora bien,
más constante de integración 1, es decir, la integral de la constante, que al final de cuentas pues es C1t. Y ya que integramos todo eso, se agrega otra constante, que es la constante de integración número 2. Ahora podemos esto simplificarlo, por lo que x es igual, aquí tengo menos por más es menos y menos por menos es más. Quiere decir que es menos t, que va a multiplicar por logaritmo natural de t, y aquí menos por menos es más t, y aquí es más constante de integración 1 más constante de integración 2. Entonces ya encontramos nosotros nuestra solución general, pero como no tiene lo que viene siendo las condiciones iniciales, por lo que automáticamente ya es nuestra trayectoria óptima. Y con esto acabamos este ejemplo.